Cali, Barranquilla, Bucaramanga. Gracias por seguir conectados con nosotros en la emisión central de Mañanas Blue. Y una de las noticias que se generó hoy, martes de Semana Santa, porque el presidente Gustavo Petro así lo decidió a través de su cuenta de X, fue anunciar quiénes iban a ser las personas ternadas para magistrado de la Corte Constitucional en reemplazo de Cristina Pardo, a quien se le acaba su periodo en mayo de este año, si no me equivoco. En un mes, en 15 un mes, de mayo. Sí, el 15 señora. de mayo se le acaba el periodo a Cristina Pardo, que además era secretaria jurídica de Palacio de Juan Manuel Santos. Fue ternada por el expresidente Juan Manuel Santos. En la Corte Constitucional se define, es la Corte de cierre, y se definen cosas muy importantes para el país. Y el presidente esta mañana dijo: he decidido quiénes van a ser las personas que conformarán esa terna a la Corte Constitucional. Una es Carena Caselles Hernández, la otra es Didima Rico Chavarro y el otro es Héctor Alfonso Carvajal Londoño. Quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo pueden ver las imágenes. Digamos que se ha hablado mucho de Héctor Carvajal. ¿Por qué? Porque Héctor Carvajal es su abogado, porque además le lleva el proceso ante el Consejo Nacional Electoral, y porque el doctor Carvajal ha sonado para muchas cosas, para ministro de Justicia, sonó para la Procuraduría, y siempre se ha dicho que Carvajal le dijo al presidente: mire, yo no quiero que me dé ninguno de esos cargos, térneme para la Corte Constitucional. Muchos dan por hecho que Carvajal es el que va a ganar en el Congreso de la República, que es el que se va a llevar esa silla en la Corte Constitucional, que es tan importante para las reformas que se aprueben, para las revisiones que vaya a hacer la Corte. Pues ¿sabe qué, Lucas? Dígame. Yo creo que no tiene Carvajal la cosa tan fácil. ¿No? No, señor. No tiene. A ver. Si se reemplaza a la doctora Cristina Pardo por el doctor Carvajal, estaríamos sacando una mujer de la Corte Constitucional. Y entonces ya ahí acabaríamos con esa paridad de género que había en la Corte Constitucional, ¿no? Entonces ese es un tema. Pero la otra es que la candidata Caselles, ¿cómo se llama? Carena Caselles Hernández. Carena Caselles Hernández, pues puede ser vista como una candidata que sea de la mitad cercana a los partidos políticos y demás. ¿Por qué razón? Porque ella ya fue magistrada auxiliar del despacho del magistrado liberal Alberto Rojas Ríos. Ella trabajó como magistrada auxiliar en ese despacho, pero además estuvo como magistrada encargada mientras se posesionaba Natalia Ángel, hoy magistrada de la Corte Constitucional, porque acuérdese usted que ella pidió un tiempo para posesionarse después de haber sido elegido. Y ahora mismo, hoy, la doctora Caselles es magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. Así que de los tres perfiles, y ya le digo la doctora Rico, porque podría ser considerada pues mucho más cercana a la izquierda, podría parecer como más cercana a los partidos políticos tradicionales, al Partido Conservador, al Partido Liberal, y estar ahí percibida como una persona que pues no va a llegar a radicalizar la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque yo dudo mucho que en el Congreso de la República pues se vayan a dar el lapo de elegir al abogado del presidente. Pues yo tenía esa duda, Camila, y me sorprende lo que me dice, porque ¿se acuerda de la terna pasada, la que se presentó en octubre de 2023? ¿De Corte Constitucional? De Corte Constitucional, para reemplazar al magistrado Alejandro Linares. Esa terna estaba compuesta por Cielo Rusinque, hoy superintendente de Industria y Comercio. Petrista pura y dura. Absolutamente. Por Gerardo Vega, quien era director de la Agencia Nacional de Tierras, y por Vladimir Fernández, quien finalmente ganó y quien era secretario jurídico de la presidencia. Así que en este caso, todo el mundo decía en ese momento: esta terna está hecha para que Vladimir Fernández pues se quede con ese puesto. Yo hasta este momento decía, pues esto está hecho para que Héctor Carvajal sea el próximo magistrado. Pues eso es lo que piensa mucha gente. Por eso es que yo le digo que aquí yo no descartaría que la doctora Caselles pueda jugar fuertemente en el Congreso de la República. La doctora Rico, que es la otra ternada, Dilma Rico Chavarro, entiendo, trabajó en la JEP, en la Justicia Especial para la Paz, y es muy cercana al Polo Democrático, hoy que se llama solo Partido Polo, que se va a fusionar con el Pacto Histórico. Sí, entonces, esto de que Héctor Carvajal, el abogado del presidente, ya es el seguro ganador de ese puesto en la Corte Constitucional, permítame dudarlo, y yo creo que aquí hay una mujer que qué bueno, yo no conozco a la doctora Caselles ni mucho menos, pero pues qué bueno que una mujer la reemplace una mujer, y ya que tenemos ese balance en la Corte Constitucional, y sobre todo porque ahí la puede ayudar el Partido Liberal, la puede ayudar el exmagistrado Alberto Rojas, y al estar en la Corte Suprema de Justicia pues está codeando con los políticos
constantemente los del Congreso, que son al final los que van a elegir quién va a ocupar ese cargo en la Corte en reemplazo de Cristina Pardo. Bueno, pues es que si finalmente sale la magistrada Cristina Pardo, llega un hombre, Camila. 3 de las 9 sillas de la Corte estarían ocupadas por mujeres, es decir, 6 sillas estarían ocupadas por hombres, como usted lo dice, ahí por cuenta de la paridad de género. Buen dato a tener en cuenta, porque yo se lo digo, hasta hace No, por eso minutos, le doy el dato. Todos hablaban solo de Carvajal. Carvajal será el próximo magistrado de la Corte Constitucional. Mire, acá pues cualquier cosa puede pasar, pero decían que esta era una terna de uno y que Carvajal iba a ser seguro el elegido, y eso pensé yo apenas vi los nombres. Pero averiguando un poco sobre los ternados, ahí la doctora Casallas no es ninguna manca. Y ahí puede tener opciones en el Congreso de la República, y usted sabe que cuando a estos señores y señoras las ternan, pues les toca ir a hacer pues todo el lobby, les toca ir, cuando elige el Congreso, pues les toca ahí hablar con el Congreso, decirles a los senadores. Se debe estar moviendo el señor ministro del Interior, Armando Benedetti, ¿no? Para intentar... A ver, vamos a ver qué pasa. Sí, seguramente sí, Camila. Sí, claro, pero... Sobre todo, sí, siendo abogado del presidente. De hecho, acuérdese que Héctor Carvajal fue el artífice de esa reunión entre el expresidente Uribe y el en ese entonces presidente electo Gustavo Petro en junio de 2022. Fue quien prestó su oficina y fue el artífice de ese encuentro. Y si le ha dicho, yo no quiero ser procurador, yo no quiero ser ministro de Justicia, térneme, pues yo creo que al menos en el Ministerio del Interior y desde la presidencia, pues sí le están haciendo fuercita para que sea el próximo magistrado. Pues las apuestas están abiertas. Entonces muchos dan por Carvajal, yo le he puesto a la señora Casallas. Ahí yo le he puesto a Carvajal. Usted le ha puesto a Carvajal. Vamos a ver quién gana. Yo no creo que esto vaya a ser así tan fácil. De pronto me puedo equivocar, Ana Cristina. Amanecerá y veremos. Amanecerá y veremos, pero esa es la apuesta que le hago yo. Hay varias cosas, Camila. Primero, el señor Héctor Carvajal, hay que tener en cuenta que pronto va a cumplir 70 años. Entonces, eso va en contra, pues juega en su contra. Y lo otro que hay para comentar, que si tal vez la doctora Casellas Hernández puede ser la que tiene más posibilidades. Ella es una de las fundadoras, además de todo, pues el palmarés que usted nos dijo que ha trabajado, pues que está trabajando en la Corte Suprema de Justicia y que fue de la magistrada auxiliar del despacho del magistrado Alberto Ríos. Ella también fue una de las fundadoras de la Asociación Colombiana de Estudios de Trabajo. Y hay que decir que desde el año de 2023, más o menos en diciembre, noviembre, ellos han estado apoyando el proyecto de reforma laboral. Incluso hay un documento y que sale publicado y todo con papelería del Ministerio de Trabajo, donde ellos en esa asociación de estudios, pues que pues básicamente pues son estudiosos de las condiciones del trabajo, y que tiene muchos académicos, porque la señora Casellas también es profesora. Ellos lo que hacen es que apoyan, pues desde el principio han apoyado el proyecto de reforma laboral. Dicen, claro, en ese entonces decían, pues aquí se necesitan estudios técnicos, pero entre esas decisiones, en esta que es una corte de cierre, Camila, como bien estaba diciendo usted al principio, pues una de estas decisiones es mirar lo que va a pasar con la reforma laboral. Así que después de Semana Santa ya estará el Congreso alistando baterías para elegir al reemplazo de la doctora Cristina Pardo, además para que no haya mucha vacancia entre una y otra, porque son decisiones importantes las que tiene que tomar la Corte Constitucional. Las apuestas están sobre la mesa, porque es importante. Ya le dije yo con quién voy. Usted dice que se va a cobrar Carvajal, yo le apuesto a la señora Casallas. ¿Usted, Ana Cristina? Yo creo que también a la señora Casellas. Casellas, perdón. Casellas. A la señora Casellas. Sí, es un apellido muy raro. Es Casellas Hernández. Yo creería que es ella, y también me dicen pues que ese nombre tiene muy buena acogida dentro de la Corte Constitucional, además porque sabe cómo es la movida y cómo son los debates, porque eso hay que decirlo, Camila, también que los debates que se dan al interior de la Corte Constitucional tienen una forma muy distinta a otros tipos de debates, por los conocimientos que se deben tener y pues por el nivel de las decisiones que se toman por ser corte de cierre. Entonces ese nombre pues tiene buena acogida en la Corte también. Y además pues porque, como le digo, es la que se vería menos radical y menos petrista, por decirlo de alguna forma, que usted ya sabe cómo están las cosas en el Congreso de la República en la oposición. De la foto me estaban preguntando los oyentes que estaban conectados o que están conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. La señora Casellas es la de pelo largo. Ella es la de pelo largo, la señora Rico es la de pelo cortico. Este comentario, ya sé que si lo hiciera un hombre lo estutanan, pero yo quiero decir, además es muy bonita, ¿no, Ana Cristina? No tiene nada que ver, pero pues es que no, pero es evidente que es muy bonita también. Sí,
Sí, es una mujer muy Sí, guapa. muy linda, me parece muy guapa. ¿Usted, Lina, quién cree que a quién le pone su voto? No, Camila, yo sí estoy con la versión de que es el hombre, el magistrado, el que va a quedar porque él no aceptó el Ministerio de Justicia precisamente para que Petro lo ternara. Entonces ahí está en juego, digamos que ese trueque que se hizo, yo creo que la balanza se inclina hacia él. Y ya que nosotros tenemos una audiencia extensa en Los Llanos, es llanera la señora Carena Caselles, quien es una de las ternadas y que es mi apuesta para que llegue a la Corte Constitucional. Vamos a ver qué deciden en el Congreso de la República.